¿Nos influye mucho la infancia que hemos tenido? Habrá personas que piensen que su infancia marcó su vida, mientras que otras defenderán que su infancia fue feliz o complicada, llena de vivencias y experiencias, pero que lo fundamental han sido las etapas posteriores que han vivido. La realidad es que la infancia, y muy en concreto los 6 primeros años de la vida, determinarán en gran medida las bases de nuestra relación con el mundo, serán cruciales en el desarrollo de nuestra inteligencia, y además en esa etapa se habrán formado los pilares de nuestra personalidad. Siempre diré que mi infancia estuvo llena de aprendizajes, y en ello influyó mucho el medio en que me crié. Mis padres, mis hermanos, primos, tíos, colegios, amigos, los veraneos en el País Vasco. En definitiva, influyó mucho el entorno tan rico en que me desarrollaba. Mi padre y mi madre eran muy diferentes, pero se complementaban muy bien. Mi padre era el típico vasco, amante de su familia, con un temperamento aparentemente fuerte, sociable y acogedor, muy generoso, lo que definiríamos como una buena persona, que adoraba a sus hijos y a su mujer, aunque sus muestras de afecto se las permitió fundamentalmente mientras fuimos pequeños. Mi madre era la persona con más inteligencia emocional que he conocido en mi vida. Creo que la definía muy bien cuando en la dedicatoria del libro El No también ayuda a crecer escribí lo siguiente: a mis padres, especialmente a mi madre, la persona con más inteligencia emocional que he conocido en mi vida y que nos hizo sentirnos los hijos más queridos del mundo. Gracias por respetar nuestras individualidades, por potenciar nuestras cualidades, por mitigar nuestros defectos, por tu comprensión en nuestras rebeldías, por tu ánimo en los momentos difíciles, por generar en nosotros, papá, Fermín, Pedro, Joséchu y yo, tanto amor. Gracias por estar siempre ahí y habernos preparado para la vida. Cuando escribí este libro, ella ya había muerto muchos años antes, muy joven, con 61 años, pero pensé que era un buen momento para expresar mi reconocimiento y rendirle el homenaje que merecía. Falleció cuando yo tenía 28 años y su muerte me pareció la mayor injusticia que se podía dar en la vida. Más adelante, en el capítulo 2, por dónde empezar, detallaré cómo la psicología me ayudó a superar su muerte. Seguramente la mayoría de las personas piensan que sus padres son muy especiales. La realidad es que, a pesar de los años que han transcurrido, no hay persona que haya conocido a mi madre que no me hable de ella con admiración y cariño. Era la alegría personificada, llena de vitalidad, generosidad, dedicación a los demás, con una sensibilidad exquisita, que conquistaba a todos los que tenía alrededor y que sabía, en todo momento, cuál era nuestro estado emocional. Físicamente era una belleza de mujer, alta para su época, buen tipo, con unos ojos y una expresividad que cautivaba a todos, que cantaba y bailaba maravillosamente, además de poseer todas las inteligencias que existen. Recuerdo que cuando era pequeña y entraba en el portal de mi casa, lo primero que escuchaba era a mi madre cantar. Daba igual en que estuviera ocupada. Cuando estaba sola, siempre estaba cantando. Pero quizá lo más significativo era su rapidez y agilidad mental. Siempre iba por delante de nosotros. Sabía lo que pensábamos, lo que sentíamos. Nos cogía en todas esas pequeñas mentiras que decimos en la niñez y nos trataba a cada uno de forma diferente, en función de la personalidad que teníamos. Nunca pensé que mi madre fuese injusta en su trato. Al contrario, siempre entendí que era muy inteligente y que conseguía que cada uno de sus hijos se sintiera único y especial para ella. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Cuando tienes una madre tan ágil mentalmente y tienes 3 hermanos mayores que tú, o espabilas o espabilas. Nunca estaré lo suficientemente agradecida del estímulo intelectual y personal que supuso mi madre en mi vida. Mis padres tenían un dominio exquisito del lenguaje. Ambos sabían encontrar las palabras exactas para cada ocasión, de tal forma que no había lugar a dudas o errores de interpretación. Eso nos ayudó a todos los hermanos a dominar bien el arte de la comunicación verbal. Yo era la más pequeña, después de 3 hermanos varones, y reconozco
que siempre me sentí especial por ello. Para toda mi familia yo era la nena, esa niña que nació a las 22:55 una Nochebuena, con mi casa llena de gente y mi madre esperando hasta el último momento para no dejar a más de 20 personas sin cenar. Tanto esperó que rompió aguas en casa y no hubo tiempo de llegar al hospital. Tuvieron que llamar a los sanitarios y nací en mi casa ante la expectación de toda la familia. Creo que esa alegría que provocó mi nacimiento me ha acompañado siempre. De entre mis recuerdos más tempranos, rememoro que a los 3 o 4 años de edad me llamaba la atención el hecho de que mi madre, cuando hablaba de mí a otras personas, dijese: «Esta niña está siempre observando y pensando, y en casa aún habla mejor que ante extraños». En realidad, a mí me parecía lo más lógico del mundo. Era pequeña y tenía que observar, pensar y reflexionar para aprender y tener criterio propio. Lo que me inquietaba mucho era el temor de que en el futuro no me acordase de cómo era yo en esa etapa infantil. Y por ello decidí que cada mañana intentaría acordarme de lo que había pasado el día anterior, para dejarlo grabado en mi memoria. Cuando era pequeña sobresalía en áreas muy concretas: la facilidad, primero para hablar y después para escribir, la agilidad mental, la habilidad para las matemáticas. Me llamaba la atención que los mayores se entretuvieran escuchándome y que dijeran aquello de «esta niña habla de maravilla». En realidad me halagaba, pero pensaba que exageraban. El lenguaje fluía en mí de forma natural. Mis padres, como ya he comentado, hablaban muy bien, por lo que tenía un excelente modelo de cómo debía hacerlo. Lo que sí que es cierto es que disfrutaba escribiendo, haciendo redacciones y opinando de todo lo divino y lo humano, hasta el extremo de que mis compañeras de clase me apodaron periodista. Hubo un suceso importante en mi niñez. Me rompí el fémur con 7 años, justo la víspera del día en que tendría que haber tomado la primera comunión. Aquella fractura se complicó y al final estuve más de 1 año en la cama, luchando con escayolas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitaciones. De hecho, ante una operación que podía revestir cierta gravedad, mis padres decidieron que debía tomar esa primera comunión que había quedado aplazada, y así fue. Pero lo hice en mi cama, a las 7 de la mañana del día de Nochebuena, en que yo cumplía 8 años. La ceremonia se celebró en la más absoluta clandestinidad. No quise que se enteraran mis hermanos, por eso el sacerdote accedió a darme la comunión a esas horas tan tempranas, porque yo habría querido vestirme de blanco como todas las niñas que hacían su primera comunión. Así que, para tan solemne acto, solo estábamos mis padres, el sacerdote y yo en mi habitación. Eso sí, 6 meses después tomé la comunión públicamente, con ese traje maravilloso que se había quedado colgado en una percha. Aún recuerdo las miradas llenas de cariño de mis padres. En cuanto volví a caminar bien, no paraba de jugar y correr. Entonces los niños podíamos jugar en la calle y el tiempo se me pasaba volando, por lo que la mayoría de los días me tenían que ir a buscar para traerme a casa. Era como si quisiera recuperar todas las vivencias y juegos que me había perdido. Con el paso de los años me fui convirtiendo en una niña alegre y vital, que quería pensar por sí misma, que buscaba constantemente explicación a las cosas que me rodeaban, que se preocupaba por las consecuencias de las guerras y por la falta de justicia. Era la defensora de las causas perdidas. En el colegio era la delegada de la clase y me encantaba echar un pulso a la dirección y animar a mis compañeras a que rompiésemos moldes y cuestionásemos las reglas que me parecían injustas, que por aquel entonces eran la mayoría.